Que la paz sea con cada uno de ustedes. Continuaremos, seguiremos con las enseñanzas que están en la Sagrada Torá y que fueron entregadas al pueblo de Israel para ser compartida, transmitida y vivida por todas las naciones. Así que bienvenidos, que este fin de semana y esta semana ya que vamos avanzando haya sido de bendición, de paz, de prosperidad en la familia, en el hogar, de paz con nuestros compañeros de trabajo y con todo nuestro entorno. Seguimos con la enseñanza de el tema que tiene que ver con el amor al prójimo. Estamos estudiando la Sagrada Torá en el libro de Vaikra, el capítulo 19, el pasaje o versículo 16. Que la bendición del Eterno y la inspiración a través del Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto?, a comprender, a estudiar y a vivir estas enseñanzas que son de excelencia, con las cuales este mundo las personas podemos mejorar mucho este mundo y los mundos superiores. Así que seguimos con el maestro Israel ben Eliezer, más conocido comúnmente como el Baal Shem Tov. Tenía una forma increíble de conectar los hilos de la Torá para revelar capas psicológicas y espirituales profundas. En lugar de leer las dos partes de este pasaje como dos mandamientos éticos separados, él las unió en una sola enseñanza sobre el impacto cósmico de las palabras que salen de nuestra boca, de todos los seres humanos. El pasaje en Vaikra 19:16, que se conoce comúnmente en todo el mundo como Levítico, ¿cierto? No andarás como chismoso entre tu pueblo, no te quedarás de brazos cruzados ante la sangre de tu prójimo, yo soy el Eterno. El chisme como un acto de derramamiento de sangre. Para el Baal Shem Tov, hablar mal de otra persona, lashon hara o lashon hara, no es simplemente una falta de educación o un pecado menor, es una forma real de violencia física y espiritual. Él enseñaba que cuando avergüenzamos, cuando criticamos o exponemos los defectos de otra persona a sus espaldas, estamos destruyendo su reputación y su lugar en el mundo. En la literatura de los maestros ya se decía que la vergüenza hace que la sangre se retire del rostro de la persona, dejándola pálida, lo que equivale microscópicamente a derramar su sangre. El Baal Shem Tov llevó esto al nivel de la conciencia. Tus palabras tienen el poder de dar vida o de matar la vitalidad espiritual de tu prójimo, de nuestro prójimo. El espejo de nuestras propias faltas. Una de las enseñanzas más famosas del rabino Baal Shem Tov aplicada a este concepto, a este contexto, es la teoría del espejo. Él explicaba que el mundo exterior es un reflejo, una manifestación, una revelación, una evidencia de nuestro mundo interior. Si ves un defecto en tu prójimo, lo suficiente como para querer ir a chismear sobre ello, es porque ese mismo defecto existe de alguna forma dentro de nosotros mismos. Cada vez que vemos un defecto, dos defectos, tres defectos en cualquier persona y queremos ir a chismear, a cupuchar, como decimos en Chile, a hablar mal de esta persona, porque podemos ver esos defectos, lo más probable es que sean nuestros propios defectos. Si no tuvieras
un rastro de esa misma negatividad, ni siquiera lo notarías en el otro o mirarías al prójimo con pura compasión. Cuando vemos un defecto en nuestro prójimo, ese rasgo negativo está dentro de nosotros mismos. Está actuando nuestro prójimo como un espejo. Lo que vemos mal en el otro, lo más probable es que esté mal en cada uno de nosotros. Debemos ver siempre a nuestro prójimo con misericordia, con bondad, con compasión. Primeramente debemos tener compasión de nosotros mismos, misericordia de nosotros mismos. Tenemos que amarnos, respetarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que bendecirnos, sin el ego, con humildad. Por lo tanto, al propagar el chisme, estás proyectando y condenando tu propia imperfección en los demás. El pensamiento, la enseñanza del Baal Shem Tov es que cada vez que vemos en nuestro prójimo y cada vez que vemos su defecto y propagamos el chisme, estamos condenando nuestra propia imperfección en los demás. Permanecer impávido es permitir que el juicio continúe. La segunda parte del pasaje 16, no permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo, se reinterpreta bajo esta luz. Si escuchas que alguien está hablando mal de otra persona y te quedas callado o dejas que el chisme continúe, estás siendo cómplice de ese asesinato espiritual. No debemos hablar mal de nuestro prójimo, de ninguna forma. El Baal Shem Tov advertía que al hablar mal de alguien se despierta el Kitrug, el fiscal o acusador celestial, no solo contra la víctima, sino también contra el que habla y escucha. Al no detener el chisme, permites que la fuerza del juicio destructivo fluya en este mundo físico, en el reino, en Malhut, en el árbol de la vida. Tenemos que detener el chisme. Siempre, si va alguien a nuestro hogar y empieza a hablar mal de otras personas, hay que decirle con mucho respeto, por favor, no hablemos porque estamos activando, estamos trayendo la fuerza del juicio destructivo a toda la humanidad. La enseñanza del maestro sobre este pasaje nos invita a entender que la palabra es una fuerza creativa, o sea, cada palabra que sale de nuestra boca crea vida o crea muerte. Si yo bendigo a mi prójimo, siempre estoy creando vida para él, para mí y para toda la humanidad y para los mundos, este mundo físico y los mundos superiores. La persona que desparrama, aquella persona que propaga, que difunde, ¿cierto? Que divulga, que publica, que esparce chisme, está usando su energía vital para desangrar la dignidad de su prójimo. Y la persona que queda de brazos cruzados lo está permitiendo. La rectificación, según el hasidismo, es usar el habla para buscar el bien, siempre buscar el bien del prójimo, defender al ausente, defender a la persona la cual no está presente y transformar el juicio en misericordia. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo una boca llena de luz, llena de amor, llena de compasión por uno mismo y por el prójimo. Rabbi Haim Vital aborda el pasaje de Vaikra desde una perspectiva, desde su punto de vista, ¿cierto? El enfoque o la óptica mística y estructural que redefine la anatomía del alma mística. En su obra ética fundamental, Shaarei Kedushá, las puertas de la santidad, analiza el chisme, la shonará o la shonará, y el derramamiento de sangre como fuerzas que destruyen los canales metafísicos del cuerpo humano. Pilares cabalísticos, místicos también. El habla es el espíritu de la vida y reside en la sangre. Para el misticismo de Rabbi Haim Vital, el ser humano está compuesto por 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y en su alma se reviste en la sangre. En la Cábala, el habla no es solo aire expulsado,
es la manifestación exterior del espíritu, el nivel del alma asociado con las emociones y el espíritu viviente. Jaime Vital explica que el habla y la sangre están interconectadas o interconectados directamente. Cuando una persona utiliza el habla para propagar, para difundir, para divulgar, para publicar chisme, está corrompiendo el elemento aire, que es sagrado de nuestra alma, y contaminando espiritualmente la vitalidad que fluye en sus venas. Estamos contaminando la sangre. Al yuxtaponer, al alternar, al contrastar, al compaginar, no irás propagando chisme, no permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre. La Torá nos revela que alterar la pureza del habla altera directamente la raíz espiritual de la sangre. Hoy día, en América, no sé, en Europa, pero por lo menos hay muchas enfermedades que nos afectan a la sangre. Y aquí está la raíz espiritual porque las personas se enferman de la sangre. Es porque muchas veces no nos damos cuenta, pero permitimos el derramamiento de sangre o hablamos mal de otra persona. El chisme daña los 248 miembros del alma. El rabino Jaime Vital en Sha'arei Kedushá detalla cómo las transgresiones de la palabra dañan la estatura espiritual de la persona. El cuerpo humano tiene 248 miembros físicos que corresponden a los 248 mandamientos positivos. La enseñanza del maestro, que el chisme es una fuerza muy destructiva, que bloquea, que obstruye, que tapa, que cierra, que sella el flujo de la luz divina hacia la totalidad de los miembros del alma, secando su vitalidad. La persona que habla mal de su prójimo provoca un derramamiento de sangre espiritual, interno. Drena, vacía, desagua, evacúa, seca, extrae la energía divina, Hayut, tanto de su propia alma como la de su víctima, dejándolas espiritualmente desangradas. Por eso el pasaje 16 conecta ambos conceptos en la misma línea. La complicidad del silencio y los canales de pureza. No permanecerás impávido. La perspectiva, el punto de vista, la visión, la óptica de Jaime Vital advierte sobre los lazos invisibles que unen a todas las almas como un solo cuerpo. Si un miembro de ese cuerpo espiritual está sangrando porque está siendo difamado y tú te quedas inmóvil, nos quedamos quietos, nos quedamos estáticos, nos quedamos fijos, nos quedamos paralizados, escuchando o permitiendo estamos bloqueando tus propios canales de pureza. Enseñaba Jaime Vital que el alma humana es un recipiente diseñado para captar la profecía o el Espíritu Santo o divino, Ruach HaKodesh. Escuchar el chisme pasivamente y no actuar para salvar la dignidad, la sangre del prójimo, genera una impureza automática que sella las puertas del intelecto espiritual. Para Jaime Vital, el pasaje es un mapa de anatomía oculta. El chisme y el daño a la sangre van juntos porque la palabra es el vehículo del alma dentro de la sangre. La persona que destruye con la boca destruye los conductos de la vida cósmica, y quien se calla ante la injusticia sabotea su propia capacidad de alcanzar la santidad. Este capítulo 19 del libro de Vaikra, que significa y llamó, traducido a las Biblias cristianas como Levítico, la demanda que le hace, cierto, el Eterno a toda la humanidad es que seamos santos. Entonces el chisme evita que podamos alcanzar la Kedushá, la santidad más elevada. Así que tenemos que tener mucho ojo y poner nuestro enfoque en no hablar mal y no permitir que otra persona, sea quien sea, familia, amigo, compañero de trabajo,
provoque esta situación, porque estamos destruyendo la santidad de toda la humanidad como una sola alma. Vamos a hablar del rabino Yeshua de Nazaret. No cita textualmente este pasaje de la Sagrada Torá, Vaikra 19:16, Parashat Kedoshim, sean santos, de forma aislada en los evangelios, pero toda su propuesta ética y espiritual expande y profundiza radicalmente los dos preceptos. En el Sermón del Monte y en sus alegatos con distintos rabinos fariseos, él llevaba este estándar de la acción externa a la intención del corazón sobre el propagar los chismes. No andarás chismeando, cotillando, murmurando. No debemos andar comadreando, cuchicheando, pelando, etc. En el contexto o en el marco, en el ámbito o en el entorno hebreo, el chisme y la difamación, la calumnia, la injuria, el agravio, el desprestigio, el descrédito, la maledicencia se conocen como la Lashon Hará o la Lashon Hará. La lengua malvada o mala, un pecado, una transgresión, una desconexión considerado en extremo grave, es muy grave, porque destruye la reputación, el prestigio, la fama, el honor, la honra y la imagen de nuestro prójimo y la paz y la armonía dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de nuestro círculo espiritual, dentro de nuestro trabajo, desde las sombras. Rabí Yeshua abordó la purificación de la palabra y el peligro de juzgar destructivamente a los demás de las siguientes maneras. La abundancia del corazón. Yeshua explica que las palabras no son inocentes, son el reflejo del alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El chisme, bajo esta óptica, revela un corazón enfermo. O sea, cada vez que hablamos la Lashon Hará o la Lashon Hará de nuestro prójimo, de la familia, en el trabajo, dentro de la sociedad, en la comunidad, ¿qué pasa? ¿Quién está revelando esto? Que internamente las personas que hablan el chisme están con un corazón enfermo. La viga y la paja. Ataca directamente la hipocresía de fijarse en los defectos ajenos, la base del chisme, en lugar de mirar los propios. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no hayas de ver la viga que está en tu propio ojo? Resolución privada en lugar de pública. Ofrece la antítesis del chisme. Oposición, contraste o contraposición. Si un hermano comete una falta, la instrucción, la enseñanza, no es esparcir el rumor en el pueblo, en la comunidad, en la familia, etc., sino la confrontación privada y amorosa. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Sobre la pasividad ante el peligro del prójimo, no permanecerás impávido. La segunda parte del pasaje, Lota Amot Aldan Reeja en hebreo, prohíbe quedarse de brazos cruzados cuando la vida, el honor o el bienestar de otra persona están en juego. Es un mandamiento o un precepto de acción y rescate. Yeshua llevó este principio a su máxima expresión, rompiendo incluso con las interpretaciones rituales rígidas de la época para salvar la vida. La parábola del buen samaritano. Esta es una ilustración perfecta de no permanecer impávido ante un hombre herido y desangrándose en el camino. Tanto un sacerdote como un levita pasan de largo manteniéndose impávidos, quizás por temor a la impureza ritual. El samaritano, en cambio, se detiene, cura su herida y se hace cargo. Yeshua concluye: ve y haz tú lo mismo.
sanar en el día de Shabbat. Yeshua fue criticado varias veces por hacer milagros y sanar en Shabbat. Su respuesta resume perfectamente el espíritu de Vaikra 19:16. ¿Es lícito en los días de Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Para Rabí Yeshua, la pasividad o la inacción ante el sufrimiento ajeno bajo la excusa de cumplir una norma religiosa era en sí misma una transgresión, una desconexión. Hoy en día se enseña dentro de Israel, ¿cierto? Lo que se enseña es que si uno está congregado en Shabbat o uno está en el día de Shabbat, tiene precedencia la vida de cualquier ser humano. Si tenemos que ir a ayudar, si tenemos que ir a orar por un enfermo, si tenemos que salvar una vida en día de Shabbat, hay que hacerlo. Precedente, el salvar la vida humana de nuestro prójimo, sea quien sea. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando una multitud está a punto de derramar la sangre de una mujer por lapidación, Yeshua no se queda impávido, interviene activamente, desafiando la moralidad de los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, salvándole la vida. Para Yeshua, cumplir con Vaikra 19:16 no era solo no hablar mal o no matar. Él resumió toda la Torá en el amor y servicio al Creador y el amor al prójimo, como a uno mismo. Continuamos con el rabino Moshe Haim Luxato, acrónimo Ranjal. Aborda la profundidad a este pasaje de Vaikra 19, capítulo 19, pasaje 16 o versículo 16, de una manera sumamente estructurada, psicológica y espiritual. Su obra cumbre, Mesilat Yesharim, La senda de los rectos, es un tratado de ética y desarrollo espiritual, donde disecciona precisamente las sutilezas de estas transgresiones. Para el Ranjal, este pasaje no habla de crímenes burdos, sino de la pureza del alma, el refinamiento del carácter, tikkun amidot, corrección de las cualidades y la responsabilidad mística que tenemos sobre el bienestar del prójimo. El Shimme y la difamación, Lashon Hara y Rehilut. En los capítulos de Mesilat Yesharim, dedicados a la limpieza o pureza Nekiut, el Ranjal describe el Shimme como una de las trampas más difíciles de evitar para el ser humano, porque la inclinación al mal, al Yaser Hara, la disfraza constantemente de conversación inocente. El veneno invisible. Ranjal explica que el Shimme, Rehilut, es el acto de ir de aquí para allá diciendo, tal persona dijo esto de ti, o escuché que hicieron aquello. Aunque lo que se diga sea rigurosamente cierto, Ranjal advierte que esto enciende el fuego del odio y destruye familias, comunidades, etc. La sutileza, la delicadeza, la suavidad, la elegancia, la lucidez, el ingenio de la lengua, Ranjal hace especial énfasis, hincapié, ¿cierto?, acento, intensidad, importancia, relevancia en que el pasaje 16 de Vaikra 19, no irás propagando chisme, advierte sobre los chismes encubiertos, gestos, guiños de ojos o el uso de la ironía. Dice que la persona que insinúa un defecto de su prójimo con un tono de voz o una risita está transgrediendo este mandamiento con la misma gravedad que si lo gritara en la plaza de la ciudad. Daño espiritual, basado en la tradición cabalística o mística o esotérica, de la cual Ranjal era un gran maestro. Él enseñaba que el habla tiene un poder creativo y destructor en los mundos superiores. La persona que propaga chisme desbarata los canales de bendición divina y despierta el categor fiscal celestial, no solo contra su víctima, sino contra sí mismo. No permanecer impávido ante la sangre del prójimo. Lo ta'amod aldam reeja. Ranjal expande este mandamiento mucho más allá del auxilio físico, obvio, como salvar a alguien que se está ahogando o siendo atacado. En su sistema ético, la inacción es una forma activa de crueldad. El derramamiento de sangre emocional. En el Talmud se enseña que avergonzar a alguien en público es equivalente a derramar su sangre, ya que el rostro de la persona se pone
pálido al retirarse la sangre de su mejilla. Ranjal une ambas partes del pasaje 16. El chisme provoca el derramamiento de sangre de la dignidad del prójimo. Por lo tanto, si escuchas que están difamando a alguien, destruyendo su reputación o su sustento, y te quedas callado, impávido, eres cómplice de ese derramamiento de sangre. El deber es intervenir y defender al ausente. La complacencia y la flojera. Al tratar sobre la cualidad de la diligencia, Ranjal explica que el miedo al qué dirán, la comodidad o la simple flojera espiritual hacen que las personas no actúen para salvar a otros. Si tenemos la capacidad económica, el conocimiento, la influencia o la fuerza para rescatar a nuestro prójimo de una pérdida física, financiera o moral, y decides no involucrarte para no buscarte problemas, estás violando activamente este precepto. Para Ranjal, al final del pasaje es la clave de todo, porque Dios bendito firma este mandamiento diciendo: yo soy Hashem. Ranjal enseña que el ser humano suele pecar de chisme o de omisión en secreto, creyendo que nadie lo ve. Puedes iniciar un rumor de forma tan sutil que nadie note tu mala intención, o puedes fingir que no viste que tu prójimo necesitaba ayuda. Por eso la Sagrada Torá añade: yo soy Hashem, un recordatorio de que el Santo, el Bendito, el Eterno, conoce los pensamientos más ocultos y las intenciones del corazón y los motivos detrás de cada palabra y de cada silencio. Para el Ranjal, el temor reverente al Santo, al Bendito, al Eterno, Irat Shamayim, se mide precisamente en cómo tratamos al prójimo cuando creemos que nadie nos está observando o viendo. Rabino Yehudá Sivi Brandwei, gran cabalista y discípulo de Baal HaSulam, Rabbi Yehudá Ashlar, aborda el pasaje 16 de la Sagrada Torá de una forma en profundidad espiritual y psicológica, yendo mucho más allá del significado puramente legal del texto. En la enseñanza del Rab Brandwei, de línea hasídica y cabalística, este pasaje se analiza bajo el lente del deseo de recibir para uno mismo, frente al deseo de otorgar el amor a nuestro prójimo. Su análisis conecta las dos partes de la siguiente forma o manera: la raíz oculta del chisme, Regilut. Para el Rab Brandwei, el chisme no es solo un defecto de lo que hablamos o decimos con la boca, sino una manifestación del egoísmo. Manifestamos el egocentrismo, nuestro individualismo, el narcisismo, el egotismo absoluto, total, completo, pleno, rotundo. Cuando una persona propaga, divulga o transmite o difunde chisme, está buscando elevar su propio estatus a expensas de la degradación de otra persona. Desde la perspectiva, desde el punto de vista cabalística, el chisme actúa como una fuerza de separación. En lugar de ver la chispa divina en el prójimo, la persona que chismorrea se enfoca en la clipá, en la cáscara externa y los defectos de los demás, rompiendo la unidad del tejido espiritual de la comunidad, de la familia. La conexión no permanecerás impávido ante el derramamiento de sangre de tu prójimo. ¿Por qué la Sagrada Torá, el chisme con el derramamiento de sangre en la misma frase? Aquí radica el núcleo de la enseñanza del rabino Brandwei. El chisme es un asesinato espiritual. Avergonzar o destruir la honra, la reputación de una persona mediante el habla equivale a derramar su sangre de forma espiritual y psicológica. Cuando la reputación de una persona se destruye y muere, parte de su alma en este mundo se apaga. La indiferencia es complicidad. No permanecerás impávido, no te quedarás de brazos cruzados, significando que observar el sufrimiento de una persona física o el dolor de la humillación y no hacer nada para detenerlo, para pararlo, te vuelve responsable. Si escuchas un chisme y guardas silencio, estás permitiendo que la sangre de tu prójimo se derrame. La rectificación según su enseñanza. Para el rabino
Brandway enseñaba que la única forma o manera de hacer la corrección de esta mala cualidad es transformando el deseo de recibir en deseo de dar, de otorgar, de compartir con nuestro prójimo. No es suficiente con el hablar chisme, lashon hara o lashon hara. El verdadero mandamiento nos exige buscar activamente el bien del prójimo. Si vemos a nuestro prójimo en peligro espiritual o material, siendo la persona víctima de aislamiento, críticas o necesidad, nuestro deber es actuar, interviniendo con amor sin condiciones ocultas. Al reconstruir los lazos de amor con las demás personas, se repara el daño cósmico, el daño celeste, el astral, el universal, que causa la fragmentación, que causa la división, que causa la separación del Shisme, lashon hara, permitiendo que la luz divina fluya nuevamente sin interrupciones. Continuamos con Rabbi Nachman de Breslau. Aporta una visión profundamente existencial, terapéutica y mística del pasaje 16 del capítulo Vaikra 19 de la Parashá Kedoshim, sean santos, centrándose de manera muy particular en el poder de hablar, la vitalidad del alma, en el concepto, idea, noción, pensamiento de la compasión, de la piedad, de la misericordia y de la empatía, para entender cómo el Rab Nachman conectaba el Shisme, Regilut, con el derramamiento de sangre de forma práctica. Debemos mirar a través de su obra, Cumbre, el Likutei Moharam, donde el habla no es un mero vehículo de comunicación, sino la herramienta con la que el ser humano co-crea o destruye su propia realidad y la de su entorno. A través de la habla podemos crear y creamos realidades, o podemos destruir toda la creación. El Shisme como vampirismo de la vitalidad. Rabbi Nachman enseñaba que la vitalidad física y espiritual de la persona está contenida en su buen nombre y en su energía mental. Cuando la persona cae en el Shisme y va propagando cuentos, roba la fuerza vital. La persona chismosa, murmuradora, cuantista, metiche, entrometida, etc., extrae la energía, sangre o la vitalidad de su prójimo para alimentar su ego. Creación de barreras para la plegaria. En el Likutei Moharam, el Rebbe explica que el lashon hara daña el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando usamos nuestra boca para desestimar o exponer la intimidad de otra persona. Estamos manchando nuestra propia capacidad de rezar, de orar, de hacer plegaria y de conectar con el santo, con el bendito, con el eterno, con Yud Ei Bat Kei, porque la misma boca que al ascender al eterno se hunde en el lodo del juicio social. No permanecerás impávido la sangre y la melancolía. La indiferencia seca la sangre para Rabbi Nachman. Ver que otro ser humano está cayendo en la desesperación, la depresión, el aislamiento, que en el hasidismo se considera un estado de muerte en vida o enfriamiento de la sangre, y no hacer nada por animarlo, es una manera directa de transgredir este precepto o mandamiento, el deber de la alegría y rescate emocional. El rabino Nachman es famoso por su enfoque, su visión en juzgar a todos hacia el lado del mérito, buscar los puntos buenos en los demás, la famosa enseñanza de Hassan Ra. Por lo tanto, si vemos que alguien está siendo destruido por la lashon hara o sus pensamientos oscuros, no puedes quedarte de brazos cruzados. Debemos buscar la manera activa, el punto bueno en la persona para revivirla, devolviendo el calor y el flujo a su sangre espiritual. La raíz, el deseo de controlar a los demás. En la enseñanza de Breslau, el ir de aquí para allá como un chismoso, Rajil, proviene de una falta de fe, emuná, en uno mismo, confianza. El chismoso, persona chismosa, necesita mirar las vidas ajenas e intervenir en ellas porque es incapaz de mirar hacia su interior y hacer su trabajo de introspección, de autorreflexión, de examen profundo de la propia conciencia.
el autoanálisis, la evaluación detallada de mis motivaciones y emociones individuales personales, examen de conciencia, la revisión crítica del propio comportamiento. Hasta aquí queda esta enseñanza. Continuaremos en otra ocasión. Gracias al Eterno. Aquí vamos viendo a través de la enseñanza de este pasaje o versículo 16, todas las consecuencias de cómo usamos nuestra boca, nuestra forma de comunicarnos, si para crear vida o para crear muerte. Que esta enseñanza cale hondo en nosotros, en cada uno de nosotros, en cualquier parte donde estemos, que podamos escucharla, meditarla y aplicarla en nuestra vida. Que si hasta hoy día éramos chismosos, era una persona que hablaba mal de los demás, de nuestro prójimo, comprendamos que ya no tenemos que hacerlo más porque destruimos toda la creación, destruimos sobre todo a nuestro prójimo, todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, y destruimos nuestras relaciones humanas que tenemos, que deberían ser de luz, deberían ser de bondad, de misericordia, imitando los atributos del Creador, del Santo, del Bendito, del Eterno. Lo siento, que podamos salir adelante juntos y que estos estudios nos ayuden a mejorar el mundo y hacer la paz entre nosotros mismos, tener paz primeramente uno conmigo, con uno mismo, perdón, amarse, respetarse y tener misericordia con uno mismo para poder tener paz con los demás y evitar esta transgresión del chisme, porque es derramar su sangre espiritual y física. Así que les deseo lo mejor para esta semana, que el Eterno los bendiga, que el Santo los proteja, que proteja a toda la humanidad y que podamos abrir con la ayuda del Eterno, con su bendición, con su fuerza, con su poder, que podamos expandir nuestra conciencia, cada uno de nosotros, para poder hacer lo bueno ante los ojos del Eterno y honrar y santificar su nombre con una vida, una vivencia, vivir estos preceptos, estos mandamientos, vivir esta enseñanza, no solamente quedarnos con el conocimiento, sino que vivirlos realmente, de llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. La paz sea con usted, la bendición del Eterno esté con usted y que el amor del Santo, del Bendito siempre nos acompañe. Y algún día estaremos compartiendo en los mundos celestes, en las dimensiones superiores, ¿cierto? Todos juntos, estas enseñanzas más elevadas todavía. Esperando siempre la venida del ungido, del Mashiach, agradeciendo al Eterno por Israel y todos los jajamín, todos los sabios y todos los mekubalín, los cabalistas de todas las épocas, por estas grandes enseñanzas que comparten con la humanidad, que la humanidad logremos el Tikkun Olam en su tiempo, que va a ser, porque está así enseñado. Y nuevamente les digo, les comunico que todos nosotros debemos santificar, debemos honrar su santo nombre, ¿a través de qué? De amarnos y de amar al prójimo como a uno mismo. La paz del Eterno esté con usted. Hasta pronto.